Muy bien. Vivimos en sociedad y en ella hay instituciones y ciudadanos en una estrecha y directa relación de todo tipo, de amor, de odio, de peleas, de rechazo, pero relación al fin. Esa relación está mediada por leyes, por normas, por códigos y que controlan nuestra vida, que liman asperezas, que tratan de regular todo aquello que puede implicar una invasión o un perjuicio hacia personas, etcétera, etcétera. En tanto sociedad, instituciones y ciudadanos, tenemos nuestro espacio en la ciudad y en su territorio. El espacio urbano es posibilitante de nuestro habitar y por lo tanto es un espacio que está construido que podríamos identificar tomando como referencia una serie de escalas y considerando que es el medio ambiente aquello que engloba toda esta realidad. Realidad entonces escala que va desde los poblados hasta los edificios. Uso palabras que las he pesado mucho, como siempre, porque quiero dar el sentido de usar la palabra poblado significa poblar, establecerse, echar raíces en un lugar. Solo que esos poblados pueden tener una variedad infinita de escalas, desde la megalópolis, la metrópolis, la ciudad, el pueblo y todo lo que ustedes quieran. Y hacia abajo, el centro histórico, las áreas, sectores particulares, lugares, hay muchas formas de reconocerlo y acá ya con esto los estoy desafiando, sobre todo a quienes están en la función pública. No es lo mismo hablar de áreas que de hablar de lugares en una ciudad. Cuidado porque después uno en la normativa suele encontrar el uso indistinto de términos que no aluden a lo mismo y además ni siquiera se toman el trabajo de aclarar con qué significado usan tal palabra, porque así uno se quedaría más tranquilo. Y por último, y subrayado, el espacio público, y lo subrayo porque es un poco la vedette en este momento. La última tesis doctoral que estoy dirigiendo, no la última, una de las tesis doctorales que estoy dirigiendo es una arquitecta que está trabajando sobre el espacio público y la participación ciudadana, teniendo en él al patrimonio como un protagonista importante. Y entonces, este tema es un tema candente que por tantísimo tiempo se lo ha tratado casi discriminadamente, porque era como el remanente, el vacío de lo que quedaba y con lo mínimo que se podía poner, cuando en realidad, ahora que hemos tomado conciencia y sobre todo con esta instancia del coronavirus, de lo que es eh, cómo con pequeñas cosas uno puede estar bien, el espacio público puede ayudar precisamente a esas pequeñas cosas, siempre que sea tratado no en términos de ambientación urbana, por no decir de cachivache urbano muchas veces, porque le ponen de todo o le ponen cosas inútiles o sin sentido. Bueno, después volveremos sobre esto. Al otro extremo, los edificios, que hay que hacer, ya pensando en nuestro tema del patrimonio, una clara, una clara diferenciación entre el espacio público y, los edificios públicos y los edificios privados. ¿Por qué lo digo? Porque pensando en la conservación, los edificios públicos están sujetos a una serie de requisitos que muchos de ellos son hasta por reconocimientos que tantos de estos edificios tienen a nivel municipal o a nivel nacional en algunos casos.
Y los privados hay unos pocos en general, son mucho menos, en lugar de decir unos pocos, respecto a aquellos oficialmente reconocidos como importantes, y todos los demás, que seguramente hay muchos con igual importancia, pero no reconocidos, están sujetos a la decisión de quién es su tutor, su dueño, su propietario, etcétera, etcétera. Estos edificios, entonces, se nos presentan en dos categorías, aquellos por hacerse o los nuevos y los preexistentes. Cuando uno piensa en este continuum que es la ciudad, que está puesta ahí y que muta y cambia en el tiempo como mutamos y cambiamos nosotros, yo es por eso que hago estas dos líneas como diciendo el medio ambiente, los poblados y los edificios constituyen para mí algo que yo lo defino como la ciudad y su territorio, ya empezamos, la ciudad y su territorio como patrimonio, y aclaro, como un gran laboratorio. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy en la posición extrema de algunos conservadores de decir la ciudad es intocable, no, ni remotamente. Lo que yo digo es que la ciudad es un laboratorio de experiencias culturales y por lo tanto experiencias humanas. Y para que estas experiencias, en este caso materializadas en lo edificado, tengan una razón de ser en este concierto, que es el todo que es la ciudad y su que son la ciudad y su territorio, deben ser conocidas y por lo tanto sería muy bueno que pensar en la ciudad y su territorio como patrimonio, porque esto nos forzaría a tener un diagnóstico ayornado, si no diario, periódico, de lo que ella es, de sus cambios, de sus realidades, de sus pérdidas, de sus altas y de sus bajas, y no, por ejemplo, hacer una selección de edificios hace 20 años y no tocarla y seguir trabajando con ella. Injusto y no es real. Entonces, desde esta óptica, yo entiendo que la ciudad y su territorio constituyen el gran paisaje de la vida. Y ven que acá, con toda intención, separo este concepto de paisaje de estas otras realidades concretas y específicas, porque por todo lo importante que pueda ser este concepto, es un concepto síntesis que además está muy ligado a la subjetividad, mucho más que tantos de los otros aspectos que caracterizan al patrimonio, por ejemplo. Y por lo tanto, ese gran paisaje de la vida, yo diría de la vida pública, es el gran paisaje de todos. Se supone que así debiera ser, aunque tantas veces esto no sucede, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en las actuaciones que se deben concretar en la ciudad y en todas las subcategorías que a ella corresponden, y en los edificios al hacerse o al conservarse, sin duda la interdisciplina hoy está presente, hasta en hacer una pequeña casa, porque yo es probable que llame a un calculista que me resuelva algún problema o algún geólogo que trabaje en un tema de suelo, y de ahí, si empezamos con la ciudad, aparecerán muchos otros, y por lo tanto, en este concierto, urbanistas, economistas, sociólogos, antropólogos y otros tienen que ver en este trabajo interdisciplinario que tendrá la amplitud y el espesor que cada caso reclame y corresponda, ¿no? Por otro lado, lo que me interesa
advertir es que lo que sucede en el proceso de hacerse diario de los poblados y de la arquitectura, hay dos condicionantes fuertes e importantes. Por un lado, las leyes, las normas y los códigos que debieran estar actualizadas, cosa muy poco frecuente, debieran ser coherentes porque las normas sobre el patrimonio debieran ir a la par de aquellas del uso del suelo, porque si no por ahí peleamos en defender un edificio, una casita de planta baja, en un sector donde el propietario podría construir un edificio de 10 pisos. Y ahí vamos a cargarnos un serio problema. Y esto es precisamente por la incoherencia que hay entre un tipo de ordenanzas y otras que van por su lado y nunca se sintetizan en algo que es la realidad de la ciudad, por más que acá sea a través de la letra escrita. Además de ser ajustadas y precisas, la vaguedad de muchas normas nos mete en flores de problemas a nosotros e incluso muchas veces a las instituciones. Y por otro lado, respecto de la ciudad y los edificios, las instituciones debieran ejercer una tarea de observación, de estudio y de monitoreo teórico y no salir siempre como bomberos ante los hechos consumados a apagar el incendio. Es muy común en la Argentina, todos los días estamos empezando, porque pareciera que el concepto de lo que es un proceso, lo que es la continuidad, más allá de ideología que nunca se deben dejar de lado, pero que tampoco pueden interferir en lo que es el devenir de la vida de la gente que está por encima de todo esto, sin embargo, interfiere y crea problemas. Por otro lado, tenemos dentro del grupo de los ciudadanos a la figura del arquitecto, quien con su tarea de estudio y de diseño, en este concierto interdisciplinario, juega un papel clave, muchas veces a la cabeza, en estos casos sin duda. En el caso de la ciudad, habrá que ver, porque hay ahora toda una gran lucha, pareciera que ser urbanista es más importante que ser arquitecto. A mí me llama la atención ahora cuando entrevistan a personajes que dicen yo soy urbanista. En realidad, en la Argentina somos arquitectos. El título nuestro es el de arquitecto, otorgado por una facultad de arquitectura y urbanismo, diseño, como la llamen, que incluye el diseño urbano, pero nuestro grado es el de arquitecto. Bueno, entonces, o el arquitecto o el urbanista, en el caso de la ciudad, muchas veces deberá compartir rol con economistas, con sociólogos, que a la par nuestra tienen mucho para decir en todo esto, ¿no? Y por otro lado, el arquitecto también tiene un rol en las instituciones, en relación, perdón, con las instituciones en esas tareas de observación, de estudio y de monitoreo. Acá yo rescato la figura del arquitecto que cumple funciones en una institución pública como el de un técnico, no del político. Cuando a mí técnico me quieren involucrar en la política porque políticamente conviene esto y eso atenta contra lo que mis principios y mi formación me están diciendo que se debe hacer, es un serio problema que nos obliga en muchos casos a hacer valer nuestros derechos y nuestra voz, que muchas veces puede terminar muy mal en contra nuestra, sin duda, porque el hilo se corta por lo más débil. Pero así todo, creo que hay que hacerlo. Yo recuerdo un caso cuando hace 20 años ya se declaró el conjunto jesuítico en Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Estábamos preparando en el municipio el sector de alrededor de la iglesia de la Compañía y estaban trabajando con el contexto de la iglesia y los dos edificios que la acompañan.
en una tarea de limpieza y pintura de una fachada, aparece un funcionario y me dice, no me gusta ese color. Y yo, que pelos en la lengua no tengo, y yo le contesté a mí que no me preocupa. Y entonces me dijo, ¿vos no sabés que estás trabajando con una gestión? Sí, y usted no sabe que está hablando con un profesional especializado. Si está esto acá, es por alguna razón. Debiera haber empezado preguntándome por qué se usó este color. Bueno, fue un problema que no terminó ahí, que salía airoso, pero de eso hay muchos frecuentes y para eso debemos estar también preparados. Ante todo, porque no tenemos la verdad, pero sí debiéramos tener una verdad fundada. Si mi respuesta hubiese sido porque a mí me gusta, ahí sí que yo estaba muy mal parado frente a aquel otro personaje. Muy bien. Por último, la ciudad como patrimonio implica que ella, tratarla de este modo, ella esté atenta a su propia historia, o quienes la manejan estén atentos, pero me gusta hablar como ella, cuidándose, nosotros por detrás ejecutándolo. La ciudad atenta, por un lado, a su historia, a su imagen, a su identidad, entre comillas, porque es otra de las palabras manoseadas a la cual luego haremos alguna referencia rápida, así como atenta a la renovación, al cambio, a las nuevas propuestas, porque ese todo hace al desarrollo. Aquella discusión, gracias a Dios, superada de hace años, que la conservación del patrimonio atentaba contra el desarrollo, ya no tiene el menor sentido, dado que la historia es la plataforma en la cual pisamos para pegar el salto hacia adelante, para no volver a repetir lo malo y para superarla en otro caso. Bueno, precisamente sobre las palabras y la cosa a la que nombran, es importante hacer algunas mínimas referencias a estas que están acá, que son algunas de las más manoseadas. Hay otras más, pero a las otras haré referencia a lo largo de la clase. Las nombraré aquí, perdón, referiré aquí brevemente y luego con las imágenes y los cuadros que aparecen ampliaré un poco. El tema de la identidad, nos llenamos la boca hablando de ella. En realidad, el gran problema identitario es un problema humano, es un problema personal. Yo soy idéntico a mí mismo, es el primer principio de identidad, toda cosa es idéntica a sí misma. Y a partir de ahí, entonces, lo que nos podemos decir que hay identidades de diverso tipo, hay identidades artísticas, hay identidades culturales, hay muchísimo tipo políticas, religiosas. Lo que debemos decir es que si nosotros habitamos con aquellos lugares donde nuestro habitar es permanente o transitorio, pero frecuente, sin duda un vínculo de identidad establecemos. Es decir, yo tengo mi lugar aquí en este bar y vengo y este es mi lugar, este es mi rincón. Ahí yo ya estoy reconociendo lazos que son los que crean este principio identitario del cual yo estoy aquí haciendo referencia. Por lo tanto, lo que deberíamos decir es que es muy difícil que las personas no establezcan este vínculo con la cosa construida. Cuando este vínculo es compartido mayoritariamente y cuando es muy fuerte, estamos en la presencia de aquellos edificios que por una serie de razones ocupan un lugar importante en el espacio urbano, en el discurso cultural y en el discurso que construye la historia de la propia ciudad. La segunda palabra, la palabra valor, otra palabra que nos llenamos la boca hablando, esto no tiene valor. Decimos enseguidita cuando vemos algo que no nos gusta.
Valor y gusto son dos cosas totalmente distintas. El valor es una cualidad que no tiene presencia física, es inmaterial, y por lo tanto se lo reconoce señalándolo. Para poder señalarlo hay que saber de qué estoy hablando. Es decir, si yo voy a visitar un edificio que me llama un posible cliente y luego de la visita rápidamente me pregunta, ¿y tiene algún valor esto? Es muy probable que la respuesta sea, y sí, tiene este valor, es importante arquitectónicamente, más vale que alguien no le pregunte por qué, porque va a empezar, y vamos a decir algún tipo de vaguedades, porque en realidad el juicio de valor se lo debe fundamentar con conocimiento. Yo podría decir, me parece estar en la presencia de algo que tiene algún tipo de peso que será necesario investigar y tomarme el pequeño o más amplio tiempo para poder concretar esa respuesta. El trabajo del valor, los estudios sobre el valor son estudios filosóficos desde la axiología, que es la teoría de los valores, y después en algunos casos pasaron a la arquitectura, muy pocos, se los menciona en muchísimos libros, pero son muy pocos los que han escrito sobre ellos en relación con la arquitectura. El concepto de centro histórico es otro de los conceptos que pedimos prestados a los europeos, que ellos lo tienen muy claro, porque el centro histórico es aquella ciudad histórica primera que ustedes saben, la gran parte de ellas, fundadas o no en la Edad Media, tuvieron su desarrollo notable ahí y por lo tanto tenían la muralla como un límite importante. El centro histórico es lo que era la ciudad de murallas hacia adentro, y todo lo que hoy supera las murallas que siguen en pie o la avenida o la vía que circunda la ciudad en el lugar, en la traza, en la huella que dejó la muralla, es la periferia. Por lo tanto, en el caso nuestro, trasladarlo graciosamente, hay muy pocos casos en América Latina donde este centro histórico es claramente identificable y no producto de un trabajo profesional, de una abstracción profesional hecha en un estudio para limitar algo que le ponemos el nombre del centro histórico, pero debiéramos aclarar por qué y qué significa para nosotros. Tal vez hay muchos, los porteños hablan de casco histórico, otros hablan de centro de la ciudad nada más. No es malo hablar de centro histórico, pero hay que explicar por qué y fundamentarlo. Y tantas otras como metodología y método. Es frecuente decir, yo estoy utilizando tal metodología. No, usted está utilizando tal método, no tal metodología. Empezando respecto de la identidad y el centro histórico, por ejemplo. Esta es una imagen de Colonia luego de la guerra. La catedral en pie, hay otras que fueron bombardeadas, no totalmente, y el resto, gran parte en ruina, como ustedes están viendo. Acá, en esta y en tantísimas ciudades europeas, hubo un fuerte reclamo para que el centro de la ciudad vuelva a ser lo que era, y este vuelva a ser lo que era, no era reclamar hasta la última cornisa, no, es reclamar que se haga vivo un espíritu de la ciudad que pareciera que, o el alma de la ciudad, mejor dicho que el espíritu, el alma de la ciudad, que pareciera serlo siempre el centro histórico y en muchos casos, sobre todo en aquellas ciudades de carácter medieval, el valor que en ella tenía la iglesia y su plaza. Entonces, una cuestión de memoria que tiene que ver con la identidad, memoria e identidad están muy ligadas entre ellas, y una política que se reclama para un centro histórico. La resultante hoy es esta. Si ustedes recuerdan aquella otra foto, verán que algunos edificios vuelven a estar más o menos como eran,
y otros fueron reemplazados por otro tipo de construcciones. Sin embargo, aquello que había está otra vez con la clara conciencia, porque acá no hay que engañar a nadie, que las heridas que aquello dejó, no todas cicatrizaron, y por lo tanto la ciudad eso lo manifiesta. Y lo que sí muestra es, en lugar de aquellas heridas que dejaron restos, otro tipo de testimonio que intentan recuperar la vida de una ciudad. Acá estamos hablando entonces o aludiendo a algo que me comí de comentar en el primer gráfico que me parece importante, que es la participación. La participación tanto de los profesionales, los colegios y las universidades, como de la sociedad toda. Para que ésta se dé, es necesaria educación. En este caso, en el caso de los europeos, y no es que sean más educados que nosotros, no estoy diciendo eso, sino que la educación de ellos incluye un fuerte énfasis en las propias raíces y en la propia historia, y por eso fueron estos reclamos populares que llevaron a cambiar una actitud en la disciplina conservación o restauración que hasta aquellos entonces, más o menos, rechazaba todo lo que fuese reconstrucción. La realidad tangible de lo que fueron los daños de guerra en las ciudades hicieron que poco a poco la reconstrucción sea una acción incorporada al vocabulario de un conservador o de un restaurador. Sobre la palabra valor, acá está enunciada como una cualidad irreal, no existe, está en las cosas, no tiene su realidad. Es decir, el valor que está en esta pequeña construcción religiosa no es la forma religiosa, sino ese todo que por una serie de razones adquiere esto que es invisible, pero que lo hace importante a nuestros ojos. Es decir, una cosa que vale no es más ni menos cosa, es una cosa con valores. ¿Y queda clara la diferencia? Que es muy importante esto que les estoy diciendo, porque alguien me dirá, pero si se trata de valores arquitectónicos, están en la materia, sí, están en la materia, pero hablamos de un todo, donde lo material y lo inmaterial están en un estrecho lazo y vínculo y que es muy difícil separarlos. Y acá, como hubo, creo que los otros días, preguntas de parte de ustedes sobre el tema de las tablas de valores, porque lo que les dije fue que el acto valorativo es un acto individual, que puede ser producto de un grupo de investigación, lo que fuere, pero no es un acto social colectivo. Lo que en general todos compartimos son valores de lo más amplio, los más poco especificados, y luego el acto valorativo es un acto especializado, por lo tanto, no le podemos pedir a mi vecina que es farmacéutica que valore, no porque esté inhabilitada como persona, está inhabilitada o no está instrumentada como, con los requisitos básicos para poder hacerlo. Pero entonces, si el acto valorativo lo podemos hacer algunos, debemos ser lo suficiente amplios al construir una tabla de valores como para dar lugar a aquellas significaciones y aspectos que son advertidos y señalados por la gente y que a nosotros como profesionales no nos interesaron, no los vimos, pero que debemos prestar atención. Es decir, la valoración es un acto subjetivo, sin duda, pero que debemos tratar de hacerlo de la manera más vasta posible para que esta subjetividad se disminuya al extremo. Si alguien dice, yo no necesito valorar porque este edificio no me gusta, habría que excluirla del acto valorativo porque sus conclusiones van a ser totalmente tendenciosas.
Y entonces yo agrupé 3 familias de valores. Esta es la tabla que yo construí en la tesis doctoral, que fue un tema sobre la teoría de la conservación del patrimonio en Latinoamérica. El grupo de los valores arquitectónicos, los valores sociales y los valores ambientales. Y luego subcategorías y luego hay ampliaciones dentro de ellas. ¿Esto por qué? Si tengo que evaluar, valorar la Catedral de Córdoba, es probable que tenga que hacer funcionar todo esto porque es un rico, grande, histórico edificio. Si tengo que valorar la casa de mi abuela, lo mejor con quedarme con los arquitectónicos, sociales y ambientales es suficiente, y tomando como referencia cuál de estas líneas interiores me sirven para caracterizar esos pocos valores que yo encuentre ahí. Verán que el valor de uso no está incluido entre el arquitectónico porque es un valor obvio. Se supone que toda arquitectura tiene un valor de uso y por lo tanto se lo descarta acá. No porque no sea importante, sino porque toda arquitectura lo tiene, en más o en menos, toda obra de arquitectura, y acá estamos buscando aquellos que superan el umbral mínimo de las condiciones mínimas, entre comillas, de habitabilidad, si es que existen condiciones mínimas, yo creo que no. Verán que, y acá está mi posición por detrás, en lugar de decir valores estéticos, yo lo amplié a los arquitectónicos y de diverso tipo, formales, funcionales, técnicos constructivos y espaciales. En lugar de decir históricos, dije sociales, porque pongo los históricos de diverso carácter, pero incluyo los simbólicos también, que no tienen que ver con la historia, sino con el significado, desde una mirada semiótica en este caso. Y los valores ambientales, que en este momento es imposible negarlo. Ambientales que tienen que ver con el contexto, ambientales que tienen que ver con las vivencias, el ambiente donde históricamente se desarrollaba la feria tal por años y años y años, puede ser un valor de peso para un lugar. Y los ambientales testimoniales, ese ambiente es el testimonio de cierto momento de la vida de la ciudad, lo que ustedes quieran. Recuerdo, cada uno construye una tabla de valores, pero son innegables que es innegable que los arquitectónicos deben estar ahí, los históricos deben estar ahí, y para mí no considerar los ambientales creo que sería un grave error. La libertad está en cómo los tomo, cómo los ordeno. Son 3, puedo hacer 4, puedo dividir los... Alguien podrá decir, yo considero 2 los históricos y 3 los simbólicos y 4 los ambientales, y eso es porque cada uno tiene una propia mirada y frente a una realidad que es rica, los términos que vemos son siempre los mismos. Cómo los tratamos y los consideramos es una cuestión personal y de diverso, que depende de nuestros puntos de vista. Parecía que otra palabra había puesto ahí, identidad. Bueno, aquí estamos en la Ciudad de México, la Plaza de las Tres Culturas. Es un lugar donde testimonios precolombinos, coloniales y de arquitectura moderna se enlazan con una gran naturalidad, diría yo. Ninguno se siente menos, han sido tratados con mucho cuidado, con mucha habilidad, con guante casi diría yo, de manera que acá está una prueba de cómo, es una prueba esto, de cómo la identidad es un proceso y que también es un proyecto. La identidad de los mexicanos ya no son solo las pirámides, tampoco es la arquitectura colonial, es todo lo que se fue sumando en algo donde lo precolombino y lo colonial juegan un papel importante y donde lo demás también, y acompaña esto, no lo niega e intenta hacerlo desaparecer. El centro histórico, acá están viendo Ávila en España, la muralla define claramente el centro histórico de Ávila, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y esto es la periferia.
no dicha en el sentido negativo, que muchas veces hay personas que dicen, los diarios suelen leer, una zona pobre de la periferia de la ciudad. La periferia y la pobreza nada tienen que ver. Ese es un problema de otro tipo y otro carácter. Entonces, este concepto de centro histórico para un europeo es indiscutible. Para nosotros debiera ser al menos puesto en crisis para ver si lo seguimos empleando y en qué casos y de qué manera. Este es el plano fundacional de Córdoba. El centro histórico podría ser este. Por si conocen Córdoba, sería la avenida General Paz, Vélez Arfield y General Paz, y esta la avenida Colón en la ciudad. Acá está el Correo, aquí está el Cabildo, la Catedral, aquí está la Universidad, la Manzana Jesuítica, la Facultad de Arquitectura está acá, en la avenida Vélez Arfield. Sin embargo, esto no fue la base para reconocer un centro histórico que en Córdoba tiene límites difusos, muy particulares, y ahí entran a jugar una serie de factores cada vez más subjetivos, más allá, además que si hubiese un reconocimiento explícito de un centro histórico, estaría faltando toda una normativa especial para él, que en este caso son una serie de ordenanzas pobres y bastante confusas al respecto. Hablamos de identidad, hablamos de método, y acá lo que yo estoy planteando es que la arquitectura necesitada, deseada y proyectada, hecha en un momento, en otro momento es recibida como herencia, pero además valorada y adquiere esta otra condición de patrimonio, y en algún momento de la vida de este bien arquitectónico devenido patrimonio, serán necesarias intervenciones conservativas sobre ese patrimonio, producto de los desgastes, eventos naturales como un sismo, de nuevos requerimientos y necesidades, de conservaciones mal ejecutadas o de agresiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada una de esas intervenciones será necesitada, ¡oh Dios!, será necesitada por requerimiento del hombre, por su propio estado, y al igual que la arquitectura fue proyectada y diseñada, esta será proyectada y diseñada con la diferencia que lo será sobre lo ya proyectado y diseñado. Hoy, para actuar, ustedes me dirán, y ayer no, sí también, pero ayer ya pasó. Por lo tanto, hoy para actuar, nosotros sobre esa preexistencia necesitamos algún tipo de precisiones conceptuales, asumir una cierta posición, definir dónde estoy parado y tener una serie de conocimientos a manera de instrumentos que me permitirán operar. Y por lo tanto, ese conocimiento será del objeto y de su proceso, pero además de su estado actual. Cuando yo solo encaro el problema viendo si está bien o mal en buen estado e ignorando su propia realidad, es probable que con la intervención que haga le haga perder o deteriore o dañe rasgos propios del edificio que solo saldrán a la luz cuando me detenga 1 o 2 días, un mes según el caso y su dimensión, para estudiarlo, para conocerlo y luego valorarlo. El método al cual antes refería y metodología son dos conceptos diferentes. El método es el procedimiento para lograr los objetivos. La metodología es el estudio del método. Es decir, la metodología es la ciencia del método. Por lo tanto, cuando yo hago un trabajo de investigación, voy a optar por una metodología y su enfoque, etcétera, etcétera, y haré todo un desarrollo sobre la teoría que me oriente a un determinado método, y luego especificaré el método y sus instancias concretamente en el caso que lo voy a aplicar y de la manera que lo defino y lo aplicaré. Esta confusión es frecuente. Soy evaluador
de muchas universidades en el país, de los procesos de investigación de los docentes. Y bueno, un hueco grande es el tema del método y la metodología, que claro, casi no hemos recibido formación, nos hemos autoformado como investigadores en muchos casos, yo me incluyo, pero no es así. Yo tuve el privilegio de formarme, pero lo planteo como privilegio, el derecho lo tienen todos, pero no lo han recibido, como no hemos recibido una formación ética que para el hacer arquitectura debiera ser tan importante tenerla en cuenta. Bueno, cuando yo les propuse esto el otro día, en este esquema complejo que parte de nuestro habitar y llega a un proceso de intervención sobre el patrimonio, acá estaba planteando lineamientos de carácter metodológicos, es decir, lineamientos que pueden hacer a un método, lo llame yo como lo llame, considere los A, B, C, D, E y F que yo señalo o lo que ustedes quieran, pero definido de antemano y entendiendo que si doy un paso para dar el siguiente, este lo debo completar. Si en el siguiente trastabillo por algo, muchas veces puede ser porque en el anterior algo falló y no estuvo completamente realizado. Por lo tanto, un método camina para adelante, pero también se enriquece con el retroceso y el ajuste, etcétera, etcétera. En mi tesis ponía que para mí las instancias del proceso de conservación, y estas son instancias metodológicas, son el conocimiento y el reconocimiento, la intervención y la reapropiación. Los dos primeros implican estudio, relevamiento, todo lo que permita conocer al bien y su contexto, su entorno, el bien y su entorno, o el contexto en el cual está inmerso. Así es correcto decirlo. Y el reconocimiento es el acto valorativo cuando yo hago un diagnóstico, como el médico lo hace luego de una consulta y de ver los análisis, las radiografías, etc. Luego vendrá el complejo proceso de intervención con su diseño, etcétera, etcétera, y la instancia que nosotros pocas veces concretamos, de seguimiento, de monitoreo, de ver cómo la gente se reapropia de aquello que imaginamos y cómo reacciona el bien con el paso del tiempo, con el uso, y qué respuesta hay de aquellos materiales y técnicas que yo adopté. Piensen ustedes que la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia tiene sensores permanentes, que un pequeño movimiento que hay es detectado claramente porque, bueno, claro, estamos hablando de un edificio muy particular y de gran significación que está como en terapia intensiva permanente, si ustedes quieren, por más que no es una terapia intensiva porque está en uso y está vivo. Bueno, justo, no me acordaba que la había puesto. Entonces, entre esos estudios está el relevamiento. No piensen que si ustedes van a estudiar una pequeña casita o una casa familiar, tenga que hacer este trabajo. Este es el trabajo de relevamiento que les dio como resultado 3 libros enormes, que quien forma parte de este equipo es el arquitecto Luca Giorgi, que les mostré la semana pasada el estudio de los pavimentos de una iglesia en Ravenna. Aquí está mostrando el nivel de preciosismo y de investigación que hay en este relevamiento de Santa María del Fiore, que nosotros, por cierto, para aquella casita pequeña a la cual hago referencia, haremos otro de otro tipo, hasta lo podemos hacer manualmente, midiéndolo con la cinta y todo lo que fuere, pero registro al fin, donde está todo, están los pavimentos, está la ornamentación, está la estructura, y hay una comprensión integral que sobre esto yo sí puedo empezar a valorar al menos la dimensión arquitectónica. Luego deberé hacer la investigación para aquella histórica. Vean acá, estábamos, el grupo de investigación que yo dirijo, para nosotros la instancia de acercamiento a un bien parte de la observación.
En la observación construimos, reconstruimos, deconstruimos y reconstruimos el edificio en nuestra mente, pero algunos del equipo también lo hacen a través de sus dibujos. Esta es precisamente la tesista que está trabajando sobre el espacio público de Córdoba, que es una buena dibujante, dibujando la fachada del Colegio de Montserrat en esas lecturas que hacíamos, y luego en el proceso de estudio lo comparábamos con el producto de un relevamiento hecho con un láser escáner y una restitución, no, perdón, esta es una restitución fotográfica y este es el producto del láser escáner. Cada pieza tiene un valor, tiene una utilidad, y en eso estábamos indagando cuándo usar uno para qué cosa y otro para la otra, y todo esto forma parte de la riqueza de este trabajo, que siempre termina yendo más allá de lo que teníamos que hacer porque nos despierta inquietudes sobre recursos, etcétera, etcétera, o técnicas, o lo que quieran ustedes, que deberemos indagar en otra instancia. Entonces, intervenir en las preexistencias significa primero interpretar no solo la realidad, sino el sujeto usuario de ella. Si hablamos de modos de uso del patrimonio, tenemos que pensar en algún sujeto o algunos sujetos. Que intervenir lo debemos hacer con naturalidad, lo que les decía que Chávez lo llama el diseño invisible, no porque debamos caminar en punta de pie ni respirar para que no se note que pasamos como arquitectos, sino para que sea un diseño que pareciera como pedido y reclamado por el bien. Esa naturalidad implica respeto y buenas relaciones, tanto humanas como ambientales. El respeto no es servilismo, sino que es la máxima expresión de la libertad en sociedad. Si yo soy un ser libre, respeto a los demás, pero respeto también a la obra de los demás. El diseño natural invisible es resultado de la interpretación, por un lado, de un permanente realismo crítico, es decir, la obra de arquitectura es una obra, un modelo abierto, y de una mentalidad integradora que en cada momento de ese proceso de apertura, esa mentalidad integradora trata de resolver ese todo de manera que no se pierdan instancias del proceso por más que se pongan en valor algunas con respecto de otras. Vivir es crear armonía. En esto mi formación oriental con el yoga y la meditación y todo esto me lleva a estar cada vez más convencido que si no hay armonía no hay buenos resultados. Podrá haber parches, podrá haber soluciones, pero siempre son transitorias. Por eso la guerra, como estado natural de tantos pueblos, es el mayor castigo que podrían vivir porque perdieron la armonía. Considerar que ninguna obra pasa desapercibida, pero que puede llegar a ser nada cuando solo es producto de vanidades, egos y el desconocimiento. Puede darme techo, puede darme cobijo, pero no me motiva, no me inquieta, no me despierta, no me provoca ese algo que los lugares y aquellos edificios en los cuales establecemos un vínculo de relaciones producen, y entonces eso es lo que hace que la obra deje de tener la posibilidad de ser nada y pasa a ser alguien que no pasa desapercibida especialmente por ese algo que la hace no anónima porque no conozcamos el nombre del autor, sino ella anónima por aburrida, por desangeladas, diríamos. Modernizar a las preexistencias es valorarlas negativamente, sobre todo en términos formales. En todo caso, lo que hacemos con nuestro gesto actual es, valga la redundancia, actualizarlas a través de nuevos usos y de las decisiones de diseño, por ejemplo. Y por último, sobre las preexistencias, proyectamos e intervenimos, considerando la importancia de lo que está y es. Aquí
cuando hablábamos de la toma de posición, yo les señalaba, y esto solo lo recuerdo, entonces que solo podemos actuar en función de nuestro tiempo. Y no quiere decir que yo tengo que hacer lo que hacen todos. En función de mi tiempo, al cual conozco, yo reacciono y uso un lenguaje y tomo decisiones que son ajenas a él, pero lo puedo tomar porque estoy en este tiempo y conozco lo que hacen los otros y lo rechazo y propongo una cosa distinta. ¿Qué quiere decir? ¿Que mi obra no es contemporánea? Sí, lo es contemporánea a mi manera, como cada obra es contemporánea a la manera de cada uno. La creatividad como un proceso natural de hacer producto del pensamiento, de una respuesta nueva, pero que no tiene que aspirar a ser novedosa porque sí. Y acá está lo de la famosa innovación mal entendida, que hoy quien no innova pareciera que no existe. Y la transformación, porque yo creo que la vida es transformación, nuestra vida es una continua transformación y la de la arquitectura también. Sutil, el envejecimiento es una manera de transformación, o sea, sutil, violento, lo que fuere, pero transformación al fin. Por lo tanto, acá lo que yo digo es que entre el patrimonio y la moda lo separan dimensiones, instancias y realidades muy distintas. El patrimonio es tiempo, pasado, memoria, recuerdo. La moda es presente, lo efímero, lo transitorio. Tratar al patrimonio desde la moda es banalizarlo. Entonces, los gestos que están de moda, que en algunos casos son aceptables y se recurre a ellos en la arquitectura, aplicarlos también en el patrimonio habría que pensarlo dos veces, porque él es ajeno a esta circunstancia y traerlos a esta es cancelar un proceso temporal en pro de un capricho. ¿Cómo vamos con el tiempo? Yo no me saqué el reloj. ¿Les estoy aturdiendo demasiado? Bueno, cierto que tienen los 19. ¿Cómo? ¿Qué hora es? Las 19:10, queda una hora. Bueno, que Dios me ayude y pueda terminar. Aquí voy a sintetizar los esquemas. Entonces, acá lo que me interesa plantear es que nuevamente hay una ruptura, o hubo una ruptura, si la queremos ubicar en el tiempo, es ya comenzado el siglo XX, por lo tanto hay un vínculo con la modernidad arquitectónica que impactó fuertemente y que ese impacto se verificó, por ejemplo, en que si bien la modernidad arquitectónica tenía sus propias reglas, lo que rechazaba eran las reglas y las normas de lo anterior. Por lo tanto, aquel proceso histórico de siglos y de siglos para la cultura europea y para nosotros como reflejo y dependiente, entre comillas, de ella, ese proceso, largo proceso cambiante, pero de continua construcción del paisaje urbano, interrumpió su continuidad con la modernidad, que cambió sus puntos de vista, que dio importancia a otras cosas, y las ideas de estilo y contexto tan frecuentes en aquel proceso entraron en crisis acá, y la construcción de contextos desde la modernidad arquitectónica y urbana en adelante fue un proceso distinto, donde ella forzosamente debió ser incluida. Antes hablábamos de época y de cultura. La palabra cultura sin duda hoy forma parte de nuestro lenguaje, pero lo forman más las palabras metáfora, episodio, sensación, porque aluden a todo esto que tiene que ver con la subjetividad, con lo distinto, con lo que provoca, y entonces hay una discontinuidad precisamente como disolución de las experiencias. Los patrones estilísticos desaparecieron. Podríamos decir que la arquitectura moderna es el último estilo arquitectónico al cual podemos hacer referencia.
No estoy queriendo decir que después la arquitectura desapareció, perdió reglas claras de juego que tienen una utilidad muy fuerte en cuanto a la dimensión cultural y a la dimensión social. Eso llevó a la dispersión de sentido, a una tensión y a la relativización absoluta. Todo vale, pareciera, y por lo tanto, con ese criterio también se estableció la relación con el patrimonio y cualquier tipo de acción podría ser válida. Por eso es en esta época donde en lugar de hablar tanto de restauración y de conservación, los arquitectos empezaron a hablar de reuso, de reciclaje, de renovación, de refuncionalización, sobre lo cual enseguida haré alguna referencia. Acá está la referencia. Esto lo habíamos visto la semana anterior, donde yo lo llevaba para, perdón, lo planteaba para referir a las acciones que tienen que ver con nuestra disciplina, y acá le agregué hoy. Hay otro tipo de acciones que no especifican actividad, como la renovación, la refuncionalización, el reuso, la puesta en valor, el reciclaje, la revitalización, etc. No son malas palabras. Lo que pasa es que si yo digo, estoy renovando un edificio, si se lo estás diciendo a alguien como yo te preguntaré, ¿a qué estás apelando para renovar el edificio? Y vos me podrás decir, estoy apelando a la conservación y a la restauración como acciones. Entonces yo entiendo que tu acto renovatorio del edificio es en clave de la disciplina conservación. Otra persona me dirá, lo estoy renovando con todos los criterios de la contemporaneidad, con lo cual me estás diciendo, lo estoy renovando así, aplicando sobre lo existente códigos y reglas del hacer de la nueva arquitectura sin preocuparme la razón de ser de aquello que estaba antes. Eso no quiere decir que esta última decisión sea mala y la otra buena, pero son distintas y se nota claramente a la vista. Lo que en esta segunda salta a la luz es el valor de la nueva intervención. En aquella otra que está hecha en clave conservativa, sigue interesando el todo, que tiene momentos viejos y tendrá momentos nuevos, producto de la integración de nuevas partes que no formaban parte de ese bien. Acá está esas operaciones que estaban mal escritas, no mal escritas, manualmente escritas, y acá lo pasé en limpio, digamos. Ahí están las operaciones de conservación, que cada una de ellas alude a acciones específicas. Y vean, como se los había dicho, la restauración, que es de todas ellas la acción que más se liga con el patrimonio monumental, sobre todo, porque es aquella acción que se aplica cuando los monumentos, los bienes más notables tienen problemas. Ella tiene claramente identificadas las operaciones que están en su interior. Si a lo antes dicho agregamos que en la conservación no existen leyes ni criterios universales, entenderán ustedes perfectamente por qué es importante tener posiciones asumidas al respecto, porque a la hora de definir los propios criterios, si los defino solo por gusto, seguramente quien saldrá perjudicado será el patrimonio. Si los defino en función de mi posición a la luz de lo que la realidad sobre la cual debo trabajar me ofrece, me propone, me indica, entonces sí, ahí estaré actuando con los criterios justos, no los únicos posibles, los criterios justos según mi mirada y según lo que el bien me ha propuesto a través del diagnóstico que sobre él hicimos. El patrimonio construido es un todo, del cual el espacio, ¿qué pasó acá? ¿Se comió alguna palabra? Bueno, del cual el espacio, sí, nos contiene, perdón. De ese todo, tomar solo la fachada y hacer un vaciamiento
son solo recursos, si es que lo son, de carácter extremo. Con ello, la arquitectura murió, y quedan restos mortales, que es la fachada que muchas veces tranquiliza conciencia, de políticos sobre todo. Si entonces al problema anterior dicho, si le sumamos la ausencia de normativas claras y precisas, esto complica y hace frágil a la vida del patrimonio, porque la normativa debería responder a un modelo de ciudad que hay y que queremos que siga siendo de esa manera o de otra. Modelo que se debiera actualizar, ajustar, redibujar y revisar, lo cual motivaría ajustes y nuevas normas en un proceso continuo y permanente que entre nosotros no se verifica así, lamentablemente. Y la ciudad da cuenta de esto. Si uno tiene un ojo educado y está atento, descubre que falta respaldo desde este lado para sostener acciones que, como se han concretado, son producto de esas carencias. Esta es una iglesia restaurada en Portugal, donde pareciera que aquí nadie hizo nada, y sin embargo hay un diseño invisible de un acto conservativo y restaurativo que la deja con todos los daños que el paso del tiempo y sus circunstancias vividas le han provocado, pero apta y dispuesta dignamente a recibir al usuario. Es decir, muchas veces hace falta hacer muy poco de lo que se ve para que el acto conservativo sea valioso y de impacto. Fíjese que ni siquiera hay artefactos de iluminación a la vista. Están ocultos en algún lugar. Acá estamos mostrando una posición muy distinta. Esto es en ex Teresa, el convento de Santa Teresa, el ex convento de Santa Teresa en Roma, un centro, perdón, en Ciudad de México, un centro de arte importante, con una ampliación al pie de la cúpula, con un carácter opuesto a la realidad que aquella plantea en su materialidad, en su resolución, en su resultante espacial y en todo lo que ustedes quieran. Vean, acá estamos en la Basílica de Guadalupe. La basílica nueva, hoy en uso, está aquí a la derecha de ustedes. Esta es una de las viejas, la vieja, donde los criterios que se utilizaron para consolidar este bien fueron puestos en función de poder seguir siendo usable el espacio interior, pero también en consolidar esa fachada como escenario importante de este atrio monstruoso de dimensiones. Vean la cantidad de gente que hay, y esto es solo una cuarta parte del atrio de la basílica, donde entonces ven los refuerzos en hormigón armado, puestos acá, toda una estructura importantísima en un edificio colonial que se estaba hundiendo muchísimo y de manera irregular. Por lo tanto, es un criterio, en este caso, irreversible por el material utilizado, pero sin duda los diagnósticos realizados llevaron a que esto se deba aceptar en bien de que realmente siga en pie y pueda seguir siendo utilizado un edificio tan simbólico para los mexicanos y no solo mexicanos. Yo me incluyo entre ellos. Acá en Barcelona, la Diputación de Barcelona, este es un poblado del interior de Barcelona, de la región, perdón, un edificio que tuvo románico, ausencias y pérdidas importantes, no ausencias, el ábside, parte del ábside, el abocinado de la puerta y parte de este muro. La decisión fue trabajar con hormigón. Acá están viendo el ábside recompuesto en hormigón armado, separado una mínima
dejando una mínima raja para que entre una luz coloreada para separar el muro primigenio de aquel que se agregó, y el abocinado reproduciéndolo en hormigón, dejando de lado todo el trabajo ornamental de la piedra, etcétera, etcétera, en una síntesis que recrea aquello que da la sensación, pero que salta a la vista, que es nuevo, como este pedazo de muro acá de hormigón. El Centro Cultural Recoleta, cuando las stars de la arquitectura intervienen en el patrimonio, por ahí se deben encender las alarmas. No solo por el tratamiento que se hace, en este caso Clorindo era pintor, y por lo tanto esa condición artística lo llevó a tratarlo desde esa manera. Ustedes me dirán, ¿fue aceptada? Sí, fue aceptada, lo cual no quiere decir que eso me libre a mí, me prohíba a mí hacer comentarios como los que estoy haciendo, y fue tratada desde la contemporaneidad con materiales que muchas veces el edificio mismo rechazó. Las pinturas hay que repintarlo permanentemente por ser pintura sintética y todo lo que sucede cuando hay incompatibilidad de materiales. Y luego el peso de un lenguaje de la contemporaneidad y de actitudes de diseño que a mi modo de ver por momentos agobian un tanto según los lugares el bien. Más allá, y eso no se debe dejar de reconocer, la vida que recuperó este lugar como asilo, muy ligado a la vejez, ¿no? Con una vida cultural y la cantidad de visitantes, etcétera, etcétera. Bueno, el contexto es un tema importantísimo que plantea un problema de carácter ambiental para nuestro caso. Es un todo donde la historia y la tradición, las políticas, las aspiraciones, el clima, la luminosidad, se transforman en valores que lo pueden hacer importante, le pueden dar significación. El objeto en el cual el contexto en el cual los objetos construidos juegan un rol, los seres humanos, los animales y la vegetación y el soporte, las conductas y los modos de vida y de uso, todo eso hace parte de un contexto. Por eso, cuando tratamos a un contexto solo en términos formales, estamos tratándolo como una escenografía, casi como algo que es ajeno a nuestra realidad, cuando debiera ser el escenario de nuestra vida, no la escenografía. El escenario no tiene escenografía, la escenografía se la pone según la representación. Ya que hoy nos movemos con tanta habilidad con lo efímero, sería bueno en el contexto diferenciar claramente lo que es soporte de lo que es efímero, ¿no? Bueno, y acá defino lo que entiendo por contexto en sistemas de relaciones, a partir de la arquitectura, donde nosotros lo que buscamos, lo que debiéramos mirar siempre es a la obra o mirar con proyección de futuro a la nueva y su propio contexto o el contexto al cual se incorporará, o la obra existente y el contexto en el cual forma parte. Básicamente la decisión primera a tomar es cómo integro a mi obra al contexto, y esto es válido también para un trabajo de conservación. Tantas veces hay entre nosotros esta actitud de que claramente lo que yo he hecho se nota y se diferencia del resto. Es decir, que hay esto, perdónenme, acá, esto nada tiene que ver con lo que estoy diciendo. Por favor, después yo lo voy a borrar porque no me interesa quedarme con esto de que cómo integro a mi obra al contexto, para lo cual no hay criterio establecido. Puedo intentar acercarme, si es un contexto homogéneo, al lenguaje de su homogeneidad, acercarme. También no me van a meter preso si quiero copiar,
pero es poco recomendable querer parecerse, porque aunque la mona se vista de seda, siempre mona queda, ¿no? Y puedo intentar, por el contrario, diferenciarme totalmente, buscar el vínculo a través del opuesto. Desafío importante, que es difícil y muchas veces suele ser peligroso. La información que yo obtenga del estudio del entorno puede permitirme reconocer que existe un entorno rico o uno poco cualificado. Ambos pueden ser homogéneos o variados. Y todo esto es importante como dato que me orientará en decisiones de diseño que yo tome respecto a la acción que desde mi posición personal me llevará a definir el criterio según el cual yo actuaré. Si hay contextos espesos y ricos, es el de Venecia, ¿no? Uno de los tantos puentes de Venecia, hay de diverso carácter, incluso diverso significado, dimensión, tratamiento y cuidado. Este es un puente de Carlos Carpa, el diseñador que fue, sin ser arquitecto, fue director de la Escuela de Arquitectura de Venecia. Y este es el de Calatrava, en un sector no tan comprometido como aquellos que antes veíamos, pero que plantea lo que Calatrava sabe hacer, que esto no implica que se lo rechace, sino por el contrario, si fue aceptado para Venecia es porque consideraban que tal vez Venecia lo necesitaba. Una obra de arquitectura moderna incorporada en el lenguaje histórico de Venecia, con un gran esfuerzo de un notable personaje, pero que a mi modo de ver se fue un poquito, se le fue la mano en esa búsqueda de diálogo y de vinculación, y uno ve dos cosas, ve un soporte definido volumétricamente y ve luego un juego de elementos que se destacan, que salen a la vista, que se integran, pero no del todo con esa realidad. Y todos estos comentarios que hago no es para destruir o rechazar una obra, sino para hacerles ver a ustedes cuántas cosas entran en juego a la hora de tomar decisiones. Pobre Pei, las cosas que se dijeron de él cuando hizo la pirámide. Yo recuerdo en un momento haber dicho de aquella gran discusión que la pirámide, en el momento que moleste, se la podía sacar y ahí no pasó nada. Y con poco se podría resolver esta cuestión del ingreso que uno desciende para entrar al recorrido, que la gran obra de Pei no es la pirámide, sino es organizar un recorrido que era caótico antes. Uno pasaba muchas veces por el mismo lugar y ahora hay todo un trabajo, ahí está, al nivel de ingreso, al nivel del ingreso del peatón, y la parte baja es donde comienza todo aquello que es gran parte de la obra. Resumir la obra de Pei con la pirámide vidriada creo que es valorar triste y fragmentariamente un trabajo. Aldo Rossi hizo el Teatro del Mondo para una Bienal de Venecia, este teatro que iba en una barcaza, de arquitectura netamente rosiana, pero que supo mirar a la ciudad. Mira acá el momento que pasa frente al campanile, un teatro efímero que luego se desarmó de madera y que a medida que se movía iba creando vínculos con realidades distintas, y él pareciera que sacaba a la luz sus partes. Este es un dibujo de Rossi, aquello que más podía dialogar con la aduana, con la salute acá y con el Palacio Ducal y la Plaza de San Marcos allá. Ungers intervino este granero en el campo. Por fuera, ustedes están viendo una actitud contextualista, no lo tocó, creo que abrió algunas aberturas o las aberturas, porque lo convirtió en una vivienda.
y su esfuerzo se volcó al interior, en poner la estructura para poder contener los distintos ambientes al interior, estando viendo una vista de uno de esos espacios que en su lenguaje y su tratamiento son el opuesto de lo que veíamos por fuera. Aquí en La Habana, lo que quiero que nos aproximemos es a esto que asoma ahí, en el malecón de La Habana, yendo desde el Vedado hasta La Habana Vieja, hasta el centro de La Habana. Ahí aparece, nos acercamos más. Una cafetería neogótica, si ustedes quieren, con una estructura metálica, y ahí ya creo que se les chispoteó demasiado. Cada silla, yo no sé los kilos que pesa, por eso tienen ruedas, porque no se las puede levantar. Y está tratada como si fuese el comedor, el refectorio de un convento, más o menos. O sea, caprichos arquitectónicos en un juego que es ambientación arquitectónica, porque no tiene cerramientos, es un vacío que había y que se resuelve con esto, en un lenguaje que para La Habana es poco frecuente. Hay algunas poquitas iglesias neogóticas, pero bueno, si el arquitecto se quiere dar el gusto y si quienes encargan el trabajo están convencidos de que es factible, allá va. Por otro lado, tiene la virtud que se lo puede desmontar si en algún momento cansa la respuesta y se piensa que ya había que construir otro discurso. Esta lo mostré la segunda de las clases, cuando hablé del espacio público. Y acá vuelvo a poner una de las fotos que puse, en una actitud de tratar al espacio público como el patio de casa que lo preparo para algún tipo de kermés o de fiesta. Eso no es el espacio público, perdón, el cuidado y el tratamiento del espacio público, que debe ser inclusivo, sí. Tomar un café acá no cuesta poco, se imaginarán, estamos frente a la catedral, es para pocos esto, y todos los demás es más de lo mismo, que en lugar de caminar por la vereda puedo caminar por la calle. Eso no es el cuidado del espacio público. Y lo que debería tratarse es qué rol juegan los edificios significativos y los monumentos como la catedral en el ordenamiento de este espacio público y en el tratamiento del mismo. Yo insisto en que los excluidos o los grupos minoritarios o tantos otros debieran encontrar en este espacio una cantidad de oportunidades de todo tipo para que el espacio sea de todos y no de aquellos que se pueden dar el lujo a mediodía de andar caminando sereno con las manos en el bolsillo, mirando la catedral o tomándose una cerveza o un café aquí en este bar-restaurante enfrente de ella. Esta foto creo que de la Central Station en Nueva York muestra lo que sería el ideal de una intervención. Dicho sea de paso, el arquitecto Guastavino era valenciano e hizo en Estados Unidos y también en México una serie y una cantidad de obras notables, importantísimas. Él se especializó estudiando las bóvedas españolas tan sutiles en su espesor, que al principio fue rechazado por los norteamericanos, pero después se dieron cuenta del valor, y luego la habilidad técnico-constructiva y formal para resolver este espacio. La foto es vieja, lo verán por la vestimenta de la gente, pero en realidad que hoy uno pueda seguir sintiendo esta sensación donde lo único que acá se incorporaron son algunos pocos elementos que son utilitarios o responden a nuestros modos de vida actuales, es lo más que puede aceptar y que puede reclamar un espacio como esto. Nosotros tenemos también la Estación Constitución y de Retiro en Buenos Aires, espacios notables de este tipo que parecieran traernos aires de aquellos romanos en sus basílicas y en sus termas en su momento, ¿no?
El título del taller sugerido por ustedes, o yo lo puse, ya ni me acuerdo, creo que lo puse yo, sobre el patrimonio arquitectónico y el paisaje urbano, sí, lo puse yo. De lo que yo quise significar es que nosotros debemos discutir sobre el patrimonio arquitectónico y que si producto de la discusión y de nuestras acciones se obtienen resultados positivos, podremos hablar en términos de un paisaje urbano cualificado. Pero yo no puedo diseñar una ciudad como un paisaje, porque un paisaje lo diseña un artista. Un paisaje es una construcción mental que yo me hago de algo que estoy viendo, donde se suman una cantidad de elementos. Por eso no rechazo, reitero, esta palabra compuesta, pero sí les digo, anden con cuidado a la hora de hablar del paisaje urbano como una categoría a la par del patrimonio, porque no lo está. Y al final, que corrí, pero fui bien con el tiempo, me parece que estas palabras de Tute son de gran utilidad. Las modas son pasajeras, en cambio uno también. Entonces, no querramos congelar situaciones en la ciudad y en el patrimonio, pensando que seremos eternos nosotros, porque no lo somos. Y en este sentido de lo pasajero de las modas, lo debiéramos aplicar a nuestra condición y por lo tanto ser cuidadoso en los gestos que hacemos para no congelar situaciones y para no alterar de hoy para siempre algo con acciones resueltas desde la irreversibilidad, que tantas veces es posible escapar de ella. En otros casos, como vieron en la Basílica de Guadalupe, en aquella Basílica Vieja, no lo era, pero hay otras situaciones que sí uno puede actuar de esa manera si es que se está reclamando algún tipo de gestos de nuestra parte. Bueno, hasta aquí llegó mi amor con todas las flaquezas que puede haber tenido mi discurso acelerado para poder decir mucho en poco tiempo, pero es profeso, preferí que fuese acelerado y que salgan muchas cosas a la luz, porque esto los va a inquietar, esto los debería inquietar, esto los debería preocupar, de manera que cada uno pueda decir o ser consciente de dónde flaquea su formación y si es que tiene ganas de adentrarse en todo esto, qué podría hacer o qué debería hacer para enriquecer la formación de cada uno de ustedes. Esa fue la intención. Reitero lo que al comienzo dije, yo siempre estoy dispuesto para darles una mano, orientarlos, sugerirles, indicarles, no para criticar en el sentido negativo que se entiende al trabajo de crítica. Yo lo entiendo a la crítica como un ejercicio positivo, que pone en crisis situaciones y me hace ver y me hace optar por algún sentido. Ese creo que era el espíritu de ustedes, la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Ustedes saben, se lo vuelvo a decir, hay muchos jóvenes acá que no me conocían. Yo fui profesor algunos años en la época que la única facultad que había era la Universidad Católica de Santa Fe, y ahí fui colega de Carlos Reinante, de Iván Hernández Larguía, que ya no está, de Carlos Falco, y fui profesor de Adriana Collado, de Castelliti, de Luis Müller, de Luis María Calvo y de tantos otros. Están, si mueven los dedos rápidamente, calcularán mi edad. Entonces ya son 74 años casi. Y esto me creó en mí un fuerte vínculo con Santa Fe y con su gente. ¿Ven? Esta cosa de yo me identifico con Santa Fe en muchas cosas, y ese identificarme no es con un edificio, no es con una calle,
es con toda una ciudad y su espíritu y sus horarios particulares, sus modos de vivir. Bueno, y esto es lo que yo, producto de ese afecto que tengo, acepté inmediatamente que me propusieron dictar este taller, porque yo creo que todo lo que podamos hacer por el crecimiento de las personas, el mío en particular y ante todo, porque después de esto yo repensé muchas cosas y revisé tantas otras, porque creo que lo peor que puede hacer un profesor es improvisar, no porque no debiera estar capacitado para hacerlo. Una clase o un curso no es un mitin político, es un acto que forma parte de un proceso. Como tal, debo sopesar cada palabra que digo. Me habrán visto, me habrán oído, me habrán visto muchas veces volver atrás con lo que dije y usar otra palabra, porque mientras voy hablando me voy corrigiendo, yo mismo voy revisando mientras voy corrigiendo, porque lo que me mueve a esto es el gran cariño o el gran amor que tengo por la tarea de enseñar y el gran respeto que tengo por ustedes. Para mí, un alumno es un par mío que está parado donde yo estuve en algún momento. Yo no hago diferencias y por eso soy tan crítico y rechazo tanto el acto de poner notas, el acto de corregir. Corrigen en la cárcel y así nos va como los corrigen. El profesor debe orientar, señalar, después el alumno toma decisión lo que hace. Pero si en la facultad, en lugar de poner notas, pusiésemos un aprobado y un no aprobado, creo que muchas diferencias se limarían y mucha gente se sentiría mucho más libre a la hora de expresarse. Bueno, ya me fui para otro Bueno, lado. Horacio, desde la Comisión de Patrimonio te agradecemos muchísimo. La verdad que lograste el objetivo, porque yo, por lo menos hablo por mí, en cada módulo siempre me fui pensando en un montón de cosas, era como que se abrían un montón de puertas, como vos siempre dijiste, y por ejemplo en este módulo me quedé pensando en eso de que la ciudad hay que verla como un todo, no ver solo el centro histórico, sino verla como un paisaje más extenso y como un todo, y también entender que el patrimonio debe incluirse en lo que es el desarrollo de la ciudad, en cuanto a políticas, con eso que decías de modelo de ciudad. O sea, me voy pensando en muchísimas puntas que nos fuiste sembrando en nuestra cabeza. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, fue un placer, la verdad, contar con tus clases. Bueno, gracias. Acá el baile empieza recién. Para ustedes recién empieza. Para el que le interesa bailar, recién tiene que empezar a buscar y entonces ahí empezará todo lo que necesiten individualmente, con gusto me lo consultan y yo lo que puedo se los digo. Y si no les diré, déjenme que busque y después les respondo. Bueno, muchísimas gracias por todo por compartirnos tantas cosas, tantos conocimientos, tantos proyectos que nos contaste, y bueno, y nos encantaría seguir recibiendo esas noticias sobre las publicaciones y todo eso que tenés pensado armar acá en Santa Fe con Luis Müller y todo eso. Bueno, perfecto, sí, quedarán involucrados. Y mañana yo les mando por mail en 3, 4 renglones unos lineamientos para ese pequeño ejercicio, una página que será lo que los habilite para tener el certificado, que no será aprobado ni rechazado, sino será comentado por mí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.